Saludar en Honduras a José Guadalupe Ruelas, director de la ONG Casa Alianza, esta casa que vela por los derechos humanos de la niñez, particularmente en el país centroamericano. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a la mañana. Buenos días, Ruth. De verdad, una alegría estar con ustedes esta mañana en medio de estas circunstancias. José, gracias. En medio de estas circunstancias, justamente, quisiera que nos detalle cuál es la situación que ustedes han logrado detectar de estas familias que salen despavoridas de su sitio, según lo han dicho ellos, huyendo de los peligros que encierran sus sectores, buscan una mejor vida en Estados Unidos y hacen una travesía y un trayecto con una incertidumbre enorme, sabiendo las políticas rigurosas que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo están estas familias? Particularmente, ¿de cuántas personas con niños estamos hablando? Bien, en la modalidad de lo que se ha denominado caravanas, que en cada caravana unas 1.200 personas, hombres, mujeres y un 40% de ellos menores de edad, están viajando regularmente hacia Estados Unidos, tratando de hacerlo de esta manera porque se sienten más protegidos. Viajando en caravanas, los estados tienen que dar una respuesta, digamos, pública en materia de salud, materia de protección, cosas que no suceden en la migración individual, que es, digamos, más invisible, incluso es más anónima, entonces las personas se ven más expuestas. Pero lo que usted preguntaba y lo que introducía están llenos de razón. La gente está huyendo de la falta de oportunidades como empleo, educación y protección, pero también combinado con altos niveles de violencia, una violencia que por un lado es negada por las autoridades estatales y por otro lado no encuentra las personas respuestas ante las autoridades cuando van a poner denuncias. Entonces la gente es amenazada y sabe que al ir a la policía no va a ser atendida, ¿no? Ya el mismo decreto de la ley Berta Cáceres, que ha sido o ha tratado de ser reintroducido, habla de cómo la depuración policial fue un fracaso en el país. Justamente, José, ¿qué están haciendo los gobiernos de turno en este denominado Triángulo del Norte de Centroamérica? Está Guatemala, está Honduras, El Salvador. Se creó este triángulo por una integración económica, pero que además tiene una situación de común denominador, que es la gente que está saliendo de sus países por la inseguridad, por la violencia, porque dicen, no quiero que mis hijos sean captados por pandillas, por malas salvatruchas. ¿Qué hacen los gobiernos de turno actualmente, en Honduras particularmente, para evitar que la gente salga de sus lugares por no tener las oportunidades? El problema de la violencia y de la criminalidad en Honduras es un tema que se ha salido ya de las manos de los gobiernos o del gobierno actual, del régimen actual. Este gobierno se ha empeñado en una estrategia de seguridad militarista fundamentada en el patrullaje de calles, pero que no genera seguridad territorial en los barrios y colonias. Por otro lado, hay tanta corrupción y tanta debilidad institucional que cuando las personas quieren poner una denuncia o acudir a la justicia no la encuentran. Por ponerle un ejemplo, el año pasado Casa Alianza detectó cerca de 120 casos de trata de niños y niñas, de los cuales el gobierno logró admitir 20, pero solo uno ha sido judicializado. Con esos porcentajes de aplicación de justicia, la gente se siente indefensa. Y ese sentido de indefensión el que hace que la gente se vaya. Hay comúnmente un dicho que dice que a veces la gente se siente entre la espada y la pared. El problema en Honduras es que no hay pared, lo que hay es un barranco. Entonces la gente tiene que huir porque no tiene ya de dónde asirse, a dónde acudir. La gente no quiere poner denuncias, no confía en la policía, no confía en los jueces, no confía en el gobierno. Si usted se fija, la gente sigue yéndose porque piensan que aquí no hay una respuesta. Y eso es lo doloroso, porque no se está haciendo lo necesario por generar las condiciones sociales y económicas para que en el país la gente sienta que puede construir su futuro. ¿Con qué plan fueron o fueron sin ningún plan? Estos migrantes salieron de un sitio, iban a encontrarse con otro grupo de migrantes, decían que iban a formar la madre de todas las caravanas, la caravana madre, para llegar hacia Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Se temía o se hablaba de 20.000 personas? Las autoridades han dicho que alcanzan los 200. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Sabiendo que todo está dicho prácticamente en cuanto al tema migratorio, al retraso en estas solicitudes de asilo que hacen en México, por ejemplo.
Creo que ahí es donde nosotros nos percatamos de que hay un desencuentro entre las agendas gubernamentales de la región, háblese de la política exterior norteamericana y de la política hondureña, y las expectativas de las personas. Las expectativas de las personas en Honduras es salir de una situación donde su seguridad, su sobrevivencia está amenazada, para poder asirse de cualquier tabla de salvación que les permita no estar en Honduras, pero por lo menos sobrevivir. En Honduras, digamos, con una pobreza de más del 70% y una indigencia de más del 40%, el salir y poder tener la esperanza al menos de esperar una respuesta o de haber salido del ambiente en el que se encontraban y lograr captar la atención del gobierno hondureño, guatemalteco, mexicano y norteamericano es ya, digamos, una ganancia para la gente, por triste que eso suene. En cambio, los gobiernos, más que pensar en la seguridad de las personas, están pensando en la seguridad de las fronteras. Y ese desencuentro hace que no haya una respuesta satisfactoria, digamos, hacia las necesidades de las personas y que las personas no se sientan, digamos, con el ánimo de regresar ni de quedarse en su país. Entonces, mientras los gobiernos de la región, y yo creo que ahí es importante decir que hablar del Triángulo Norte es equivocado, en el sentido que este es un problema que va mucho más allá de tres países. Triángulo Norte es una categoría utilizada por la política exterior norteamericana para asociar la migración con pandillas, delincuencia y violencia. En realidad las personas están tratando de huir de la violencia, la delincuencia y la corrupción que la aplicación de las políticas nacionales y la aplicación de las políticas norteamericanas han causado en el país. Vamos a agradecer a José Guadalupe Ruelas, director de la ONG Casa Alianza. Velan por los derechos de los migrantes, particularmente de la niñez en este país centroamericano. Gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Gracias, Ruth. Buen día para usted también.